Saludos, aquí estamos, las pastoras de Senda de Amor de Puerto Rico, trayéndoles una plataforma bíblica de un tema que va a aplicarnos a todas. Yo creo que los que están conectados en este momento están con nosotros por la voluntad de Dios. Y esto va a ser el tema que vamos a compartir en estos minutos con ustedes. Y de verdad, como discípulos verdaderos de Jesucristo, que estamos buscando crecer en madurez, que estamos deseando lo que Dios quiere para nuestras vidas, yo creo que es un tema importante que discutimos. ¿Sabe que nosotros aquí como hijas de Dios tenemos una convicción que Dios nos creó con un propósito eterno? Y Dios diseñó a cada uno para que fuéramos vasijas de honra, para traer refrigerio, para traer ese ambiente de gloria donde quiera que vayamos. Y nosotros queremos resplandecer la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y hay tres cosas que nosotros vamos a estar hablando en un pequeño serie que vamos a estar haciendo, que tiene que ver con el gozo, la oración y la gratitud. Y esto compone un estilo de vida que nosotros debemos tener. Ahora, nosotros deseamos caminar en la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, que es perfecta, es agradable. Amén. Sin embargo, ¿cuántas personas se nos acercan y decían, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estoy aquí, estoy como en el aire. Y el otro día estuvimos compartiendo, la pastora Jody nos comentó algo muy interesante. Yo quiero que lo cuente a todos los que están conectados. Qué privilegio es estar aquí porque definitivamente es parte de la voluntad de Dios para este tiempo, para cada una de nosotras y Amén. para cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que le bendecimos. Amén. Y sí, como dice la pastora Cindy, comentábamos y reflexionábamos precisamente sobre cómo los cristianos precisamente quedan, yo diría que hasta un poco estancados en identificar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y se convierte en un asunto de estancamiento, de preguntas, de falta de dirección. Y yo creo que de alguna manera como que se me ha malinterpretado el asunto de entender la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque ciertamente hay propósito de Dios para nuestras vidas. Así es. La palabra así lo establece. Cada vida tiene un propósito y un plan de Dios perfecto. Así es. Pero a veces lo vemos como si necesitáramos tener una revelación concreta de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y en eso se nos va un afán, nos drenamos aún emocionalmente y pudiéramos hacer hasta lo contrario, perder, yo diría, hasta el enfoque y la dirección de lo que realmente es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchos cristianos buscan más que a través de alguien que ore, algún profeta o alguna palabra certera les revele de una qué es lo que han de hacer en el futuro. Y se convierte más que una búsqueda genuina de qué Dios quiere conmigo en conocer mi futuro. Y es una línea muy fina. Así es. Entonces, entendemos que en medio de una relación continua y verdadera y genuina con el Señor, con el Espíritu Santo que nos revela la voluntad del Padre, en ese caminar es que Dios nos va dirigiendo y va mostrando cuál es la voluntad en cada etapa de nuestras vidas. Pero genuinamente la voluntad de Dios para nosotros es que le adoremos, que le exaltemos, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y en medio de eso, pues Él seguirá revelando detalles. Así que no debe convertirse en un asunto de afán, como a veces yo lo veo muchísimo en muchas vidas, aún en los jóvenes que a veces quieren tener ya claro, identificado cuál es el propósito de Dios para mí, porque se sienten que no han sido atendidos, no han sido, se le ha dado importancia, y se sumergen en esas preguntas que los puede hasta detener en el camino. O adultos que piensan, miran a y dicen, wow, no he podido realmente, ¿habré hecho ya la voluntad de Dios? ¿Habré cumplido lo que Dios tiene para mí? Y es un asunto que debemos examinar con cuidado porque se puede convertir en una carga. Y yo creo que Dios quiere que estemos libres y descansemos en sus promesas, en sus tratos personales.
y en la paciencia de esperar en el Señor, en lo que Él cada día tiene para nosotros. Finalmente, la voluntad de Dios es que le conozcamos, Eso es. que le amemos Sí, Señor. y que nos rindamos ante Él. Amén. Bien. Yo quiero que cada uno de nosotros que estamos aquí entendamos cuán bello es el Señor. Y que el deseo del Señor, como dice la pastora Joy, es que le conozcamos, que le podemos adorarle en espíritu y en verdad, que podemos llenarnos de su presencia. En el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El Señor quiere que nosotros podamos gozarnos en su presencia, Amén. que podamos disfrutarlo a Él. Y dice que si nosotros tenemos esa postura de deleitarnos, Él te concederá la petición en nuestro corazón. Y muchas veces concentramos en la otra parte. Pues, y va a darnos esto, otro. Tengo mi lista de cosas que yo quiero que Dios haga por mí, ¿verdad? Sin embargo, no aprendemos a gozarnos en Él. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Y algo bien importante, como dice la pastora Judy, es que no nos afanemos, que podemos Aleluya. depositar todo en la mano del Señor. Así es. Y como pastoras, nosotros amamos la iglesia. Amén. Amamos a los hermanos que están viniendo con esa búsqueda, ese deseo de profundizar una relación personal con Dios. Y como el apóstol Pablo dijo en la carta de Colosenses, aquí vemos que comenzó en el capítulo 1 una oración, orando por los hermanos. Y yo quiero que la pastora Jocelyn nos lea estos versos que representa también un eco en nuestros corazones como pastoras. Aleluya. Que cada uno estamos orando por ustedes. Amén. Tanto Amén. que están aquí en la localidad en Puerto Rico como están afuera en las naciones, en otros lugares que quizás ni lo conocemos ustedes. Pero nuestras oraciones hacen eco a lo que dice en Colosenses 1. Y vamos a compartir simplemente unos versos, comenzando en el verso 9. Pastora Jocelyn. Dice la palabra así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Amén. fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, amén. Ahora, nosotros tenemos que ver, Gracias, hay Señor. tantos puntos aquí que nosotros podemos orar por cada uno de ustedes. Amén. Amados, aquí estamos pidiendo que ustedes sean llenos Amén. del conocimiento de su voluntad. Que Que así no sea. conformen con un chin de conocer un parte. Que no se conformen con lo que han alcanzado, lo que han aprendido, lo que han vivido hasta ahora. Gloria Con el a Señor Dios. no hay límites. Es mucho más abundante lo que Dios tiene para ustedes, de lo que podemos aún imaginar o pedirle. Y lo que nosotros queremos es que cada uno de ustedes estén llenos de ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, de estar llenos de sabiduría, inteligencia espiritual. El Señor dice en Santiago, si alguien le pide sabiduría, pues que se lo pidamos. Y Él lo da Amén. a todos Y abundantemente. abundantemente y sin reproche. Ujú. Así que ni tenemos que sentirnos culpables, ay, pero me falta esto, pero pídale a Dios. Nosotros necesitamos desesperadamente todos los días sabiduría del Señor y estar conociéndole, ¿no? Conociéndole en toda la plenitud lo que dice la palabra del Señor. Por eso el Señor está exhortando a su pueblo la urgencia de tener una cosmovisión bíblica, una mentalidad bíblica.
¿no? ¿Cómo vamos a saber cómo es andar digno del Señor? De saber lo que Él quiere, desear, ¿no? De agradarle en cada detalle de nuestras vidas, ¿no? También el Señor quiere que llevemos fruto en toda buena obra que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas y crecer en el camino de Dios. Pastora Limari, yo quiero que nos dice, tanto que el Pastor Félix machaca que tengamos una como visión bíblica, que tengamos una mentalidad bíblica. Según lo que estamos hablando, ¿por qué tú crees es importante tener una mentalidad bíblica? Bendiciones, un privilegio también poder estar aquí con ustedes. Nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Y nuestra naturaleza, digo yo, caída, desde que se introdujo el pecado en el mundo, hace que de alguna manera haya una tendencia natural a querer apartarnos del Señor. Hay ciertas, por ejemplo, disciplinas que a veces nos cuesta realizar o ciertos ejercicios o hábitos que nos cuesta poder incorporarlos en nuestra vida para tener una relación con Dios que sea eficaz y tener una comunión con Él que perdure, ¿verdad? De manera consistente y frecuente. Así que el enemigo va a buscar todas las maneras posibles para llenar nuestra vida, nuestras agendas, nuestros afanes cotidianos para que no pasemos tiempo en su presencia. Y cuando nosotros estamos fuera de ese lugar de protección del Señor, es donde el león, ¿verdad? Que anda como el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, de alguna manera gana ventaja porque hemos abierto puertas o hemos quitado el escudo alrededor nuestro, que es el que nos mantiene bajo esa cobertura de Él, que no nos exime de situaciones, sino que nos permite poder mantenernos en el camino, en ese andar diario con Él. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no examinamos que debemos tener una cosmovisión bíblica de cómo asumir cada desafío que se nos presenta, pues vamos a ser blancos del enemigo constantemente, porque el enemigo no descansa. Quienes nos desconectamos somos nosotros. El enemigo constantemente tiene todas sus huestes espirituales trabajando de maldad para tratar de desenfocarnos, tratar de distraernos, tratar de ponernos en contra los unos de los otros, tratar de alguna manera minar los esfuerzos para que él pueda lograr sus objetivos. Sin embargo, cuando tenemos una mentalidad bíblica, podemos también entender que hay cosas que el Señor nos está pidiendo para nuestro caminar diario, que cuando nosotros nos levantemos podamos dar gracias a Dios, podamos estar en su palabra, podamos salir con el escudo de protección a la calle, podamos entonces cubrirnos para estar apagándolos, darnos del maligno. Hemos compartido en otras plataformas bíblicas que el 80% de nuestros pensamientos que vienen a la mente son negativos. Y de alguna manera, si nosotros le damos lugar a esos pensamientos negativos, se anidan en nuestra mente, bajan a nuestro corazón y dictan las acciones que vamos a tener. Así que nosotros estamos en un campo de batalla constante, donde quiera que caminamos puede explotar una mina, porque ese es el plan del enemigo. Y hay que pedirle a Dios cada día que nos revista, que podamos mirar, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar hoy? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en esta mañana? ¿Cómo yo me voy a conducir en este día? Porque si yo me dejo llevar por mis pensamientos, que muchas veces son malos y negativos, puedo hacer algo que no necesariamente refleje que estoy viviendo una vida con una cosmovisión bíblica. Así que la palabra de Dios, que el pastor la machaca y la machaca y la machaca, miren, anoche mismo en el estudio bíblico, con mucho esfuerzo, luego de un día muy, muy cargado, llegué a la casa del Señor y la palabra no era una palabra que yo no hubiera escuchado antes, pero fue como un martillo ahí a mi corazón, a mi mente. Y yo sentía que eso me taladraba por dentro y volvía. Y yo decía, mira, Señor, perdóname, aquí estoy otra vez. Aquí vuelvo otra vez delante de ti para que tú me perdones, me laves, me limpies. Ayúdame a poder hacer esto. Ayúdame a poder andar como tú quieres que andemos. Porque nosotras, porque estamos aquí, no estamos exentas de esos pensamientos. No estamos exentas de pecar. No estamos exentas de equivocarnos. ¿Y cuántas veces? Aún de ofender. ¿Y cuántas veces? Sin embargo,
el estar en la palabra y el poder cubrirnos con ella nos recuerda que la gracia y la misericordia de Dios es toda suficiente para dejarnos saber, mira, yo te perdono, levántate y no peques más, mira, sigue hacia adelante, mira, extiéndete, mira, camina, mira cómo tratas a tu esposo, mira cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo vas a la escuela, al supermercado, en la calle. Para todo lo que hacemos en la vida tenemos que tener una cosmovisión bíblica, porque si no estaríamos andando, como dije al principio, en esa naturaleza caída que lo que hace es que dispara, que lo que hace es que lastima, que lo que hace es que drena. Y les digo de alguna manera que hace falta caminar en la palabra de Dios para uno poder estar centrado en esa perfecta voluntad y entonces poder conocerle, amarle y amarlo a Él sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo y poder tener una cosmovisión que nos ayude a vencer todos los obstáculos que se van a presentar cada día. En medio de esta pandemia, si no hubiéramos estado en la palabra, si no hubiéramos estado agarrados de todo esto, estuviéramos en otro lado, o quizás como muchas iglesias cerradas. Aquí hay hermanos que han venido de iglesias que están cerradas ahora mismo. Pero el hecho de poder mantenernos en un discipulado ministerial semanal y constante nos ha hecho, mira, permanecer en medio de pruebas difíciles que aún el equipo pastoral ha estado pasando. Nuestra amada pastora Jody está aquí por la pura gracia y la misericordia de Dios. Amén. Que la ha cobijado en medio de este tiempo y ella tiene que tener una mentalidad bíblica porque si no esto la consume. Y cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los eventos que han pasado nuestros hermanos que se sientan en estas bancas, tienen que tener una cosmovisión bíblica, porque si no la tienen no van a poder sobrevivir este tiempo ni los tiempos venideros. Así que es sumamente importante poder amar esta palabra, poder caminar en ella y poder vivirla como Dios nos permita hacerlo cada día. Cuando dice en Colosenses 1:11, ¿no? Fortalecidos en todo poder, con todo poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Nosotros no estamos sin ese poder para poder vivir en estos tiempos. Sin embargo, es tan importante no conformarnos a este siglo, a corriente de este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mentalidad tiene que estar constantemente renovada en su palabra. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos da el poder para hacer todo lo que Él nos manda hacer, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos, realmente el gozo es parte de ese poder que podemos tener. Dice que el gozo del Señor será nuestra fuerza. Sí, ¿no? Que nosotros podemos conocer ese camino que Él desea para nosotros, conocer su voluntad, saber que Él nos muestra la senda de la vida, ¿no? En su presencia. En Efesios dice, hermanos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Sí, por eso nos da toda la armadura del Señor. En nosotros hay un cántico que de verdad nos gusta mucho, que nos ayuda a enfocarnos en esa verdad, ¿verdad? Que podemos andar en esa senda, en ese camino tan bello del Señor. Amén. Pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿No? Si nosotros podemos recibir la paz de Dios que guarde nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, yo creo que nuestra actitud sería diferente. Y en el Salmo 16:11 hay un verso tan lindo que dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, Señor, yo declaro eso, yo vivo eso, yo sé que es verdad. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cuando comentamos en el Salmo 37, verso 4, deleite de a sí mismo en el Señor, que podemos gozarnos en la presencia del Señor y saber que lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón está pegado al mismo corazón de nuestro Padre. Así que canten con nosotros este cántico bello que vamos a cantar con gozo. Amén. Amén. Vamos.
su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Gracias, Es Señor. así, amados, que podemos gozarnos en la presencia del Señor. Y un verso bello es que la fuerza que nosotros vamos a tener va a ser en su presencia. Que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y esas son cosas que nosotros podemos agarrarnos y vivir. Y cuando sentimos esos momentos de duda, angustia, miedo, lo que sea, podemos ver en tu presencia hay plenitud de gozo. Y no tenemos que conformarnos con un poco. Aleluya. En Gracias, 2 de Tesalonicenses 1, versos 11 y 12. ¿Qué nos dice estos versos? Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Qué bello. Y eso es parte de nuestra oración por ustedes, amados. Amén. Que cada uno podemos andar digno de ese llamado que Dios ha dado a cada uno. Y cumple ese propósito por lo cual fuimos creados en toda la bondad y obra de fe. Pero es con el poder de Dios. Y para que Dios sea glorificado. Y nosotros en esta serie vamos a estar hablando de esos 3 mandatos, solamente 3, que el Señor nos da para que nosotros podamos ser transformados por el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a hablar del gozo, vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la gratitud como estilos de vida para nosotros. Y esas exhortaciones que vamos a estar compartiendo son para nosotros, lo que deseamos ser discípulos verdaderos del Señor, que no fluctúa basando en las circunstancias de la vida, o la noticia, o lo que diga la gente, o lo que haga fulano, o aún nuestras emociones que están subiendo y están hechos un desastre. Nosotros queremos llevar un estilo de vida diferente, que honra a Dios, que glorifica a Dios, que sea perseverante. Y estos 3 versos vamos a estar compartiendo ahorita, pero yo quiero que nosotros veamos cuál sería el impacto de un testimonio de alguien que viva en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hace en nuestro diario vivir tener esta palabra como manual de nuestras vidas? ¿Cómo cambia la perspectiva que podemos tener de la vida, de lo que pasa, aún de la gente? Es tan fácil criticar y opinar y tirar a la gente por el medio. Pero ¿qué tal si lo vemos con los ojos de Dios? Yo quiero que pregunte a Pastora Jocelyn, que brevemente nos explica cómo podemos expresar la vida de Cristo en nosotros, pensando en estos 3 componentes. Bueno, bendiciones. De muchas maneras podemos expresar el gozo que el Señor ha sembrado en nuestras vidas. Hay personas que tú encuentras en la calle donde dicen que tienen a Jesús. Sin embargo, su semblante es una actitud incorrecta. Y yo me pregunto otras veces, ¿realmente tendrá Jesús? Porque nos imaginamos que Jesús era un varón que caminaba con gozo y que inyectaba el gozo que él tenía a otros. Y es incondicional. Y eso no tiene condiciones. Y entonces nosotros, aunque sintamos otras veces dolores en nuestro cuerpo, que sintamos que tenemos situaciones particulares, como han hablado las hermanas, las pastoras, no estamos exentas de que nosotros vivamos
con una nubecita encima de nuestra cabeza, porque no estamos fuera de esta tierra. Y tenemos que mostrar ese gozo que el Señor ha sembrado en nuestras vidas, tenemos que demostrarlo en todo tiempo. Y eso va a ser la gran diferencia en nuestras vidas, porque cuando nosotros caminamos en ese gozo, vamos a ver que todo va a fluir. Y yo Ahora, algo que nosotros tenemos que ver también, como estaba diciendo la pastora Jocelyn, andar en ese componente como un estilo de vida no es humano, eso es con ganas. Eso va totalmente contra nuestras inclinaciones personales, carnales, lo que podemos razonar con nuestra mente. Cada uno de nosotros podemos tener una lista de cosas por lo cual quejarnos, una lista de situaciones que estamos enfrentando, que es una realidad. Pero lo que nosotros vemos aquí es que tanto estar gozosos, de orar sin cesar, de dar gracia en todo, esas tres cosas, esos tres mandatos, representan una verdad absoluta que como Amén. cristianos podemos asumir como nuestro estilo de vida. Y nosotros vamos a estar hablando de eso. Sí. Por ejemplo, en mi caso personal, pues yo trato siempre de que eso permanezca en mí. Amén. Es una decisión. Es una decisión y yo siempre, por ejemplo, cuando me levanto en la mañana, Señor, gracias te doy porque me permitiste descansar en la noche. Aunque haya pasado quizás unos dolores, pero decidí dar gratitud a Dios que guardó mi vida, guardó la vida de mi esposo y yo le doy gracias. Yo soy agradecida. Amén. Si salgo a la calle, yo me presento al Señor porque yo he decidido que con el Señor todo me es posible. Amén. Y no es que estemos exentos de que las cosas no sucedan, pero vamos a ver que cuando estamos en esa particularidad de tener gozo, oración y gratitud, las situaciones van a ser completamente diferentes en nuestras vidas y podemos ver el fluir de Dios en nosotros. Amén. Por ejemplo, en el día de ayer yo le decía al Señor, Señor, yo me pongo a tu disposición y yo quiero que tú cambies mi armadura por la armadura tuya, porque yo sé que si tú pones esa armadura en mí, yo voy a fluir en ti. Y yo se lo decía con lágrimas en mis ojos, mientras yo le decía al Señor, humanamente tengo estos planes, tengo que hacer esto, aquello, pero contigo yo sé que yo voy a fluir. Y si algo no sale bien o algo yo no puedo lograr, Señor, tú sabes por qué no voy a lograrlo. Porque Dios tiene propósito en todo. Y es una actitud de obediencia, es una actitud de gozo, es una actitud donde quiera que voy, tengo que decirle al Señor, Señor, gracias. Me encontraba una mujer que tenía un tremendo dolor de cabeza y le digo, amada, ¿te duele la cabeza? Porque la vi que tenía las manos puestas en su cabeza y me dijo, tengo mucho dolor de cabeza. Y yo le digo, ¿me permites orar? Y hice una breve oración por esa mujer. Amén. Y mientras yo oraba por ella, yo no la conozco, nunca la había visto. Pero mientras yo oraba, presentaba a esa mujer al Señor y estábamos en una oficina médica. Yo me imagino que el médico le iba a enviar medicamentos, qué sé yo. Pero yo la presenté al Señor y presenté su corazón. Y luego le dije, si tu corazón le pertenece al Señor, tú vas a ver grandes cosas en ti. Amén. Y luego esa señora me dio las gracias. Y digo, no me dé las gracias. Dale la gracia al Señor porque el Señor es el que ha fluido en mí porque yo a ti no te conozco. Y esperamos que todo te vaya bien. Amén. O sea, que tenemos que fluir en esas tres cosas que vamos a estar analizando en estas plataformas, en esta serie que vamos a estar compartiendo con ustedes y sabiendo que lo que acontece en ustedes puede acontecer en nosotros, ya sea negativo o ya sea positivo, pero hemos decidido vivir una vida abundante con el Señor. Amén. 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 Y realmente nuestra vida misma es un testimonio vivo, ¿no? Del poder de Dios en nosotros. Donde quiera que vayamos, podemos marcar la diferencia y bendecir a lo que nos rodea, como estaba compartiendo la pastora Jocelyn. Así que aprovechemos cada oportunidad, amados. Y yo quiero pedir a la pastora Limari que ore,
que ustedes pueden recibir todo lo que estamos compartiendo con ustedes y la oración que nosotros hemos estado presentando ante Dios para ustedes. Que esto sea también algo que ustedes van a estar poniendo en práctica de una forma consciente delante del Señor. Amén. Padre, Oremos. estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos por esta oportunidad de escuchar tu palabra una vez Gracias, más, Dios. Señor. Sabemos que todos aquellos que se están conectando a esta plataforma, Señor, han sido edificados. Por fe yo sé Amén. que sus corazones están recibiendo esta palabra, Señor, y yo sé, Padre, en esta hora que van a producir cambios poderosos en Yes. medio de la actitud, Señor, del corazón de cada uno de mis hermanos para decidir vivir una vida en comunión contigo, amándote, conociéndote, entregándose a ti cada día para caminar contigo y vivir en el gozo, Señor, en la gratitud, en el regocijo de poder estar delante de tu presencia. Gracias, En Dios. esta hora te damos las gracias, Señor, porque así lo dice tu palabra. Dad gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Por las cosas buenas que ocurren y las no tan buenas, por los momentos que queremos vivir y aquellos que no nos llegan, por los momentos, Señor, que de alguna forma parecen de tribulación, Señor, y por aquellos, Señor, que nos producen mucho gozo y deleite. Yo te pido en esta hora que si alguno de mis hermanos, Señor, alguno de los que está escuchando esta plataforma, Señor, siente que está en un momento de tribulación, Señor, que el gozo tuyo sea su fortaleza, Amén. Señor, y permitas que sea animado en esta hora y Yes, decida, Lord. Señor, poder caminar en tu gozo, en la gratitud, Señor, y en el camino que le estás mostrando a través de esta plataforma, Señor, para que no vuelva atrás, sino que se levante y se extienda hacia lo que está delante. Yo proclamo esto hecho, Señor, en los corazones de mis hermanos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Así que Señor. Dios les bendiga a todos y vamos a vernos en la próxima plataforma en el nombre de Jesús. Dios le Amén. bendiga.